Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Dios les bendiga a todos, contentos de poder llegar a cada uno de ustedes en Radio Amanecer en Estudio, el estudio de la Palabra de Dios, en este caso del Evangelio de Juan, que nos ha ocupado durante este trimestre que ya se está acercando a su fin, pero contentísimo de poder llegar ahí a sus casas, a su trabajo, en la universidad, en la escuela, no sé dónde nos escuchas en esta hora, pero contento de poder llevar la palabra y tenerte a ti como parte de nuestros oyentes. Pastor Matos, Dios te bendiga. ¿Cómo estás en esta hora? Todo bien, pastor. Vamos de buen ánimo. Gracias a Dios. Hasta aquí ha sido bueno con nosotros. Y nos alegra poder saludar a los amigos y hermanos que una vez más comparten con nosotros el estudio de la guía para este día y que durante toda esta semana nos han acompañado. Bueno, 9 días faltan para la ofrenda de gratitud acá en República Dominicana, 21 de diciembre. Jehová es nuestra fortaleza. Ya hoy yo imagino que te sabes la canción tema. Imagino que ya tu ofrenda la tienes pensada o apartada para este maravilloso día. Si vives aquí en República Dominicana, no dejes de asistir a alguna de nuestras iglesias. Si estás en el extranjero, no dejes de enviar esa ofrenda especial que bendice tanto los proyectos acá en nuestra unión, tanto para que Radio Amanecer se mantenga en el aire todo el tiempo y siga alcanzando algunos sectores que aún nos faltan, y sobre todo también para la construcción de nuevos templos, bendecir la obra de educación en República Dominicana y aportar a tantos elementos dinámicos que tiene nuestra unión acá en República Dominicana. Así que recuerda tu ofrenda de gratitud este 21 de diciembre. Además de esto, también te recuerdo nuestra Campori Nacional y tu matrícula para que seas parte de este maravilloso evento. Bueno, vamos a orar para inmediatamente iniciar nuestro estudio de hoy. Padre, gracias te damos en este momento por estar con nosotros, porque hasta aquí, Señor, nos has guiado, ya nos acercamos a un año nuevo y nos has protegido de tantas maneras, nos has provisto de tantas cosas. Gracias por cada victoria, gracias por cada prueba. Gracias porque sabemos que estás ahí con nosotros. Acompáñanos ahora a estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pastor. Estamos iniciando hoy este estudio, la oración de Jesús. Este estudio está dentro del marco de la lección número 11, el verso de memoria. Ya me imagino que, te di un 10 ayer. Yo espero que... Claro, tú sabes que yo me lo sé. Sí, si me lo dices hoy, te voy a dar un 11. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Muy bien. Creo que lo hiciste muy bien. Sí. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Veíamos eso en el día de ayer. Y en el día de hoy estamos en ese marco de estudio de la oración de Jesús. Jesús en San Juan capítulo 17 está llevando a cabo una oración por sus discípulos. Y yo pienso, pastor, que es propicio que podamos darle tal vez una lectura a este capítulo. Podamos mirar un poco, solamente son 26 versículos. Lo leemos rápido, no hay ningún problema. Exacto, vamos a leer el capítulo 17 de San Juan. El pastor David Uribe va a iniciarlo y yo entonces voy a continuar. Dice allí la palabra de Dios. Por favor, busca tu Biblia para que juntos podamos leer estos textos tan interesantes de esta oración de Jesús hizo por sus discípulos y por nosotros. Dice la palabra de Dios allí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora pues, conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu palabra, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, amén. Un texto interesantísimo, toda una sección de Juan capítulo 17, que presenta la oración de Jesús por los discípulos, la oración de Jesús por nosotros, que está un poquito más adelante, como el Señor también ora por aquellos que creerían en los discípulos, o sea, nosotros. Esa oración que usted puede verla en tantos contextos. Normalmente el autor, y escribe esto el autor precisamente de la guía de estudio, él dice, muchos leen Juan 17 en el sentido de que lo único que importa es la unidad y el amor. Sin duda, el propósito de Dios es restaurarnos a una relación personal con Él y con todas las personas, pero una lectura más atenta sugiere una conexión mucho más vital entre el amor y la verdad. Es cierto que el tema de la unidad es central en Juan 17. O sea, no ver esa verdad que se expresa con claridad allí sería soslayar uno de los elementos más vitales que Juan 17 está presentando. O sea, si usted nota, uno de los grandes problemas del mundo de hoy es el concepto de ponernos de acuerdo y trabajar unidos como un cuerpo. Es un tema muy recurrente en la Biblia. Siempre ha existido problemas, discordias, después que el pecado entró en el mundo. Y normalmente somos dados a no ponernos de acuerdo en temas que son muy vitales y muy importantes. Jesucristo, visualizando su iglesia, visualizando sus discípulos, pensando en la razón y en el estado que estaban sus propios discípulos, donde tú tenías a un Juan y un Santiago que lo que querían eran ser presidente, vicepresidente y no sé qué cosa ahí del nuevo gobierno que el Señor iba a establecer. Que tú tenías ahí a guerrilleros metidos como Simón el Celote dentro de los discípulos de Jesucristo.
Un Pedro con una espada, aún en los días, en el mismo momento del arresto de Jesús, en un Judas que estaba ansioso de venderlo. O sea, había un elemento de desunidad muy grande en los discípulos. Y Cristo precisamente está orando por la unidad de los discípulos allí y por la unidad que debería prevalecer en el tiempo en su iglesia. Las grandes cosas, por cierto, Pastor Matos, que la iglesia puede lograr en Dominicana y en el mundo, es cuando la iglesia está unida en propósito. La ofrenda de gratitud, que hemos hablado bastante y seguiremos haciéndolo hasta el 21 de diciembre, es un elemento que expresa un elemento de unidad de la iglesia. O sea, la iglesia se une en un proyecto y le damos para allá en el nombre de Jesús. Y uno se goza al ver la realidad que podemos alcanzar. Pienso en elementos de los jóvenes, por ejemplo, el Día Mundial de la Juventud Adventista, miles de jóvenes en la calle haciendo un trabajo social. O sea, nos unimos para esto. Cuando pensamos en ADRA, pastor, en el Adratlón, ¿no verdad? Así es. Y que toda la iglesia se une en un proyecto de buscar para beneficiar a otros. Es algo impactante. O sea, la iglesia unida en proyectos, en propósitos y en planes, simplemente nos permite tener una iglesia triunfante en el nombre de Jesucristo. No por nada, Misión Nehemías, yo diré, persigue precisamente esto. Un objetivo de unidad en propósito. Estamos trabajando espiritualidad, evangelismo, desarrollo. Y todo esto es por la importancia de la unidad en la iglesia, de estar enfocado en las cosas importantes y que en el nombre de Jesús podamos alcanzar cada uno de estos proyectos que Dios ha dado a su iglesia. Y ese proyecto cumbre que Dios ha dado a su iglesia, que no deberíamos olvidar, es la misión de la predicación. Y por eso la iglesia hace tanto en este contexto. Ahora, pastor, no solamente está el tema de la unidad en Juan 17. Entonces, ¿a qué otra cosa hace referencia el autor? Juan está hablando acerca, me llama la atención que habla de que Jesús los amó hasta el fin, hablando de un amor inmenso. Cuando Jesús hace esta oración, lo hace en el contexto de la celebración de la cena. Y Jesús está llamando a los discípulos, como has dicho, a esa unidad, a esa relación que deben tener y que debe haber el uno para con el otro. Jesús sabía que su hora había llegado y que iba a morir y que iba a partir, pero él no quería hacerlo sin dejar claro en la mente de sus discípulos que para cumplir la misión, para que la obra se completara, la obra que él vino a hacer se completara, ellos tenían que comprender también la misión que les tocaba llevar a cabo. Y esa misión podían solamente llevarla a cabo en unidad, en completa unidad. Una unidad fruto del amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Por eso el texto enfatiza, sabiendo Jesús que su hora había llegado, amó a los suyos y los amó hasta el fin. El amor de Jesús, el amor de Dios, es un amor sin condiciones, sin distinciones, sin límites. Un amor que no importa la persona que lo reciba. Ese amor está dedicado, está direccionado a poder rescatar a la persona de la condición de la cual se pueda encontrar. Y eso realmente, cuando yo me pongo a meditar en el sacrificio de Jesús, en la obra que Él hizo, en su amor hacia mí, eso realmente tocó mi vida, transformó mi vida y me ayuda cada día a olvidarme de muchos aspectos que llegan a mi persona y poder concentrarme en su amor hacia mí, en su sacrificio y en lo que Él estuvo dispuesto a hacer para poder rescatarme de la condición en la que yo me encontraba. El texto nos dice que al Jesús amar a los discípulos hasta el fin, Él estaba reconociendo, Él sabía que Pedro lo iba a negar, Él sabía que Judas lo iba a traicionar, Él sabía que los 12 discípulos se iban a dispersar, pero aún así no dejó de cumplir la misión. Su amor fue más grande que la traición que los discípulos iban a obrar en su contra al momento de dispersarse, al momento de venderlo y al momento de negarlo. Eso no lo llevó a dejar de cumplir la misión. Su amor fue más allá de eso que pudieron hacer cada uno de sus discípulos. Y es diferente ese amor de Jesús al amor nuestro, porque el amor nuestro es un amor condicional. No es un amor como el de Dios. El amor de Dios es incondicional. Jesús sabía que Judas lo iba a negar. Sin embargo, aún así, en la cena,
tomó pan, pastor, lo mojó y se lo colocó en su boca. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, aún así continuó amándolo. Jesús sabía que los demás discípulos iban a ser esparcidos, iban a huir y lo iban a abandonar en el momento más crucial de su experiencia, pero aún así Él continuó amándolo, porque el amor de Dios no tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo soy. El amor de Dios tiene que ver con lo que Él es, y Él es amor. Dios espera que podamos amarnos también de la misma manera. Pero lamentablemente no sucede así. Si yo supiera que un amigo, que una persona mañana me va a vender, me va a negar, me va a traicionar, me va a golpear, yo me alejara de esa persona. Pero Jesús, sabiendo eso de sus discípulos, no los abandonó, no los expulsó, no los rechazó. Continuó allí a su lado y cumplió la misión que Él vino a cumplir, de rescatarlo, de dar su vida para darle salvación a cada uno de ellos. Muy interesante, pastor, la forma en que Cristo trató bien a quien les trató mal. El concepto de que Él hablaba no solamente fue una enseñanza oral, sino que vivió cada una de las cosas que dijo. O sea, no solamente Él nos dijo hagan, sino que siguiéramos su ejemplo, porque precisamente Él es el ejemplo encarnado de cada cosa que deberíamos hacer aquí en la tierra. Los pensamientos centrales que presenta el autor en torno a esto: Cristo vino a revelar al Padre, según Juan 17, que leímos hace un momento. Esta revelación era importante debido a los muchos conceptos erróneos que existían acerca de Dios. El Evangelio de Juan muestra la seriedad con que Jesús llevó a cabo esa misión. Él representaba correctamente la palabra y las acciones de Dios. Si la verdad no importa, ¿por qué llegar tan lejos? Jesús vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó 3 veces, pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz a manos de los mismos a los que vino a salvar. ¿Cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios? Un amor como el que existe entre Jesús y el Padre. Interesante esto que presenta aquí el autor, pastor, porque no es solamente lo que Cristo vivió y cómo lo vivió. El asunto es cómo nosotros deberíamos también reflejar ese amor de Dios hoy, y de cómo ese concepto de unidad, de amor, de un amor en unidad, por usar una expresión que se ve ahí en Juan 17, se pueda presentar en nuestra vida y en nuestros actos constantes, que la gente pueda claramente ver en nuestro hacer esa relación que tenemos para con Dios, y que ese vínculo de la unidad con la iglesia, con los hermanos, con los conocidos, con los no conocidos, sea un elemento que caracterice el amor de Dios entre nosotros. Se insta claramente en el libro Reflejemos a Jesús, en la página 192. Ellen White dice: insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal, y de acudir a Dios en ferviente oración, pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos a otros y con Cristo. Estudien el capítulo 16 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Cuando, como obreros individuales de la iglesia, amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, habrá una unidad en Cristo. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Presenta Juan 13:35. Así que el vínculo del amor y de la unidad es un tema central. Fue su amor lo que pudo hacer reflexionar a un Pedro que lo había negado, sabiendo que Jesús, a pesar de que sabía que él lo iba a negar,
Jesús le dijo, he rogado, he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú, levantado, restaurado, ve y anima a tus hermanos. Pedro, en su desánimo, en su caída, pudo reconocer el amor de Dios, un amor que lo hizo levantarse de su condición y reconocer que solamente en Dios había fortaleza y había la oportunidad de continuar adelante con la misión que él tenía para él. Y así es como podemos rescatar también la vida de aquellos, aún aquellos que nos han fallado, aún aquellos que nos han traicionado, aún aquellos que han hecho algo en nuestra contra. Mostrémosle a ellos también el amor de Dios, la gracia de Dios obrando a través de nosotros. Así como Jesús obró en la vida de Pedro, Dios puede también obrar en la vida de aquel que te ha fallado si tú le muestras también el amor de Dios obrando en tu vida. En el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 405, nos dice allí, debemos abrir nuestros corazones al poder y a la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos llegar a ser tan sensibles a las santas influencias que el menor susurro de Jesús conmueva nuestras almas hasta que Él esté con nosotros y nosotros en Él y viviendo por la fe del Hijo de Dios. Entonces nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios y Cristo podrá presentarnos ante el Padre y ante los santos ángeles como aquellos que permanecen en Él y no se avergonzará de llamarnos sus hermanos. Pero no nos atemos de nuestra santidad. Al tener una visión más clara del inmaculado carácter de Cristo y de su infinita pureza, nos sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y de su perfección. Bueno, alabamos al Señor por saber que Él oró por la unidad. Él oró para que ese amor se manifieste en sus discípulos en el día de hoy. Él oró para que el amor sea un elemento práctico, no simplemente un sentimiento de decir yo te amo y no se manifiesta en nada. La idea es que el amor se vea y el amor se manifiesta en este trato de unidad, de respeto, de vínculo que debe formarse entre nosotros como creyentes, pero sobre todo en ese vínculo de amor que tengo que tener para con Dios, mi Creador, mi Redentor, aquel que suple cuantas cosas yo necesito. Quiere el Señor, es nuestra oración el día de hoy, que podamos mantener ese nivel de unidad en Jesucristo y podamos manifestarlo en las obras que hacemos en favor de los demás. Así que Dios te bendiga en esta hora y que podamos vivir la oración de Jesús para con sus discípulos. Que Dios pueda realmente ayudarnos a comprender que el amor todo lo puede y que el amor supera toda circunstancia y situación que pueda llegar a nuestra vida, y eso fue lo que Jesús mostró en esta oración que hizo por sus discípulos y que también llega hasta cada uno de nosotros. Vamos a orar para así despedirnos en oración. Padre bueno, gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a comprender grandemente tu amor infinito en favor nuestro. Gracias por esa oración de unidad y de fortalecimiento que hiciste en favor de tus discípulos y también por cada uno de nosotros que vivimos en estos tiempos, y que podamos también reflejar esa unidad que tú presentas allí en esta oración, en nuestro trato los unos para con los otros. Que sea tu amor el que nos motive a continuar adelante, mostrando al mundo que en ti somos uno y más que vencedores. Gracias por hablarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.